Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los giros de guión más alucinantes de la biología moderna. Hablamos, nada menos, de cómo lo que llamábamos la basura de nuestro genoma, pues resultó ser un auténtico tesoro escondido. Todo, absolutamente todo, empieza con este número. El 98%. Durante décadas, esta fue la cantidad de nuestro ADN que la ciencia, básicamente despachó como algo inútil, un simple relleno genético, un desierto enorme en nuestro genoma al que se le puso un nombre, la verdad, sin muchos miramientos: ADN basura. A ver, para entender por qué se llegó a pensar algo así, tenemos que rebobinar un poco, ¿vale? Volver a la idea clásica que teníamos de cómo funcionaba el ADN. La verdad es que era una historia muy bonita, muy simple, pero, como ahora sabemos, estaba muy incompleta. Pensemos que desde que lo descubrió Friedrich Miesser, por cierto, en vendajes con pus, hasta que llegamos a la famosísima doble hélice, el ADN se fue consolidando como la molécula de la herencia. La idea que se tenía era que su única misión era contener las instrucciones, los genes, para construir un ser vivo. Y punto. Y esas instrucciones, ojo, seguían una lógica que parecía súper clara, muy lineal. Es lo que se conoce como el dogma central. O sea, el ADN se copia en ARN y ese ARN se usa para fabricar proteínas. Y ya está. Las proteínas lo eran todo, ¿eh? Eran los ladrillos, las máquinas, todo en nuestro cuerpo. Así que parecía lógico pensar que todo el ADN tenía que servir para eso, ¿no? Pero claro, llegó el nuevo milenio, y con él un proyecto absolutamente monumental que, lo iba a poner todo patas arriba. La historia de nuestro genoma estaba a punto de darnos una sorpresa, y de las gordas. Hablo, por supuesto, del proyecto Genoma Humano, una iniciativa internacional, una locura de proyecto para leer letra por letra todo nuestro manual de instrucciones genético. Y claro, cuando por fin se publicó el borrador final, la comunidad científica se quedó literalmente de piedra. El resultado fue, como poco, desconcertante. Solo un 2% de todo nuestro genoma contenía genes para fabricar proteínas. Solo un 2%. ¿Y el otro 98%? Pues parecía que no hacía absolutamente nada. La pregunta era obvia. ¿Cómo es posible que algo tan complejo como un ser humano se construya con tan poquitos genes? Bueno, pues la conclusión a la que se llegó fue un poco precipitada, la verdad. El razonamiento fue: si no fabrica proteínas, pues no sirve para nada. Lógico, ¿no? Y así, sin más, el término ADN basura se hizo súper popular y pasó a definir cómo veíamos casi todo nuestro código genético. Y claro, esa pregunta lo cambió todo. Fue el motor de la investigación genética durante las 2 décadas siguientes. A ver, si de verdad no era basura, ¿qué demonios era entonces? La respuesta, como suele pasar, estaba ahí, oculta a plena vista. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de 180 grados, porque aquello que se había despachado como simple relleno genético resultó ser nada más y nada menos que el sofisticado sistema operativo que dirige todo el cotarro. Hay una frase del doctor Juan Miranda Ríos que lo resume a la perfección. Él dijo: lo que ayer parecía inservible, hoy resulta esencial para entender la vida y sus mecanismos más finos. Vamos, que la basura, de basura no tenía nada. De hecho, era la clave para entender lo compleja que es la vida. Y es que el cambio en las palabras que usamos para describirlo lo dice todo, ¿eh? Fijaos, pasamos de llamarlo materia oscura o simple relleno a usar metáforas como el director de la orquesta o el cerebro oculto del genoma. Esto no es un simple cambio de nombre, es una revolución total en la forma de pensar. La prueba de fuego, la definitiva, llegó con un proyecto llamado ENCODE. Fue un esfuerzo brutal para mapear la función de todo el genoma. ¿Y qué demostró? Pues que la inmensa mayoría de ese 98% estaba bioquímicamente activo, activísimo. No era un desierto silencioso, para nada. Era más bien como una ciudad bulliciosa, llena de interruptores y reguladores que decidían qué genes se encendían y cuándo. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo funciona exactamente este sistema de control? Pues bien, el mecanismo clave que está detrás de todo esto es un campo absolutamente fascinante que se llama epigenética. La epigenética, para que nos entendamos, es como una capa de software que se instala por encima de nuestro ADN. No cambia las letras del código genético, o sea, el hardware sigue siendo el mismo. Lo que hace es decidir qué partes de ese código se leen y cuáles se silencian. Imaginaos las anotaciones que un director de orquesta hace en una partitura, pues algo así. Imaginaos un cuadro de mandos gigantesco. Porque, todas nuestras células, una neurona, una célula de la piel, da igual, tienen exactamente el mismo ADN. La epigenética es la que aprieta los botones.
la que decide qué genes se encienden y cuáles se apagan en cada tipo de célula. ¿Y cómo lo hace? Pues con unas marcas químicas. Una de ellas, por ejemplo, es la metilación del ADN, que es como poner una etiqueta de no tocar. O modifica las proteínas donde se enrolla el ADN, las histonas, para que un gen sea más fácil o más difícil de leer. Y así es como una neurona sabe que tiene que encender los genes de neurona y apagar todos los demás. Y aquí, justo aquí, es donde nuestro viejo ADN basura vuelve a escena, pero esta vez como el auténtico protagonista. Porque resulta que gran parte de ese ADN no está quieto, ¿qué va? Se copia en miles de moléculas que se llaman ARNs no codificantes. Y a diferencia del ARN que ya conocíamos, el mensajero, estas moléculas no llevan instrucciones para fabricar proteínas, ¿no? Su trabajo es otro. Son como guías, como los controladores aéreos, que le dicen a toda esa maquinaria epigenética exactamente qué interruptor tiene que encender o apagar. Son, en definitiva, los que mueven los hilos. Claro, entender todo este sistema de control no es solo un logro académico, ni mucho menos. Es que nos abre la puerta a algo increíble, a poder manipular el destino de nuestras propias células. Y las implicaciones que esto tiene para la medicina son sencillamente revolucionarias. Pensemos un momento. Si podemos entender y manipular este software epigenético, significa que podemos reprogramar células. O sea, podríamos coger una célula de la piel y ¡zas!, devolverla a su estado original, a ser una célula madre. Y a partir de ahí, dirigirla para que repare un corazón dañado o para que regenere neuronas. Es que hoy sabemos que un montón de enfermedades, desde el cáncer a trastornos autoinmunes, tienen que ver con fallos en estos interruptores. Las terapias del futuro no irán solo a por los genes, sino a corregir el programa que los controla. Al final, la historia del ADN basura es toda una lección de humildad para la ciencia, ¿no? Nos recuerda que solo porque no entendamos algo no significa que sea inútil. Y ahora, que estamos a las puertas de una nueva era en medicina, la pregunta ya no es ¿qué hace ese 98%? La verdadera pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros con el poder de controlarlo? Las posibilidades, la verdad, apenas hemos empezado a imaginarlas.